Cuando estaba en la primaria teníamos un profesor que siempre nos traía raya con hacer los deberes, pues nos decía que si acabábamos con buen ritmo la clase y nos quedaba un poco de tiempo libre, nos contaría de sus famosas historias de terror. Nosotros estábamos en sexto de primaria, en el turno vespertino, y nos fascinaba esa actividad, porque a pesar de que estábamos todos los alumnos en bola y echando relajo, siempre sí acabábamos con un poco de miedo. Una de esas tantas veces, el maestro nos contó la famosa vez que su abuelo vivió en una comunidad de la sierra, donde se empezaron a aparecer unos pequeños seres que darían miedo hasta el más valiente. El abuelo tendría 12 años cuando pasó la extraña situación, así que lo recuerda todo perfectamente. Ellos vivían en una ranchería pegada a la sierra, donde la comunidad no era mayor a 12 casas, y todos se dedicaban a la elaboración de queso que vendían en los pueblos aledaños. No todos eran parientes, pero como si lo fueran, porque se echaban la mano como si fueran familia, porque todos velaban por la integridad de las vacas y las cabras, de los coyotes, que en verano había por manadas, y no solo eso, también se cuidaban a un señor ya grande de edad que vivía solo en su finca. Ese señor tuvo una familia numerosa, pero su esposa e hijos fallecieron cuando llegó la gripe española a la zona. De hecho, esa es la razón por la que esa pequeña ranchería se había ido tan al norte y tan pegado a la sierra, pues fue para poner sus corrales lo más retirado posible y evitar de nuevo otra peste como aquella que azotó y se llevó animales y familiares. Como el señor quedó solo con varias cabezas de ganado, las repartió la misma gente de las casas de la ranchería que huyeron con él, para así empezar a usar ese animal para la producción de quesos, y a cambio ellos estarían atentos a las necesidades del señor. Con el tiempo empezaron a decir entre broma que toda la gente de esa ranchería eran los famosos hijos de don Zárate, el señor que cuidaban. Una mañana, el abuelo de mi maestro fue despertado por su papá y junto a sus hermanos empezaron a ordeñar a los animales, mientras las mujeres se ponían a cuajar la leche. Estaban en lo suyo, cuando una de las hermanas gritó asustada que había un niño pequeño a la entrada de la arboleda donde empieza la sierra. Como una de las vecinas recién había tenido un niño y ya medio empezaba a caminar, pensaron que se les había escapado y ya fue que las hermanas fueron por el bebé, pero cuando se acercaron lo suficiente, pegaron un tremendo grito en el cielo y se regresaron llorando. Cuando les preguntaron qué fue lo que pasó, ellas llorando decían que eso no es un niño, es como un duende, porque tiene el cuerpo de un niño de 2 años aproximadamente, pero su cara la tenía de viejito, toda arrugada, con nariz grande y pelo por todos lados. El papá no les creyó y regañando a las hijas les reclamó que cómo es posible que dejaron al bebé a su suerte, y ya, en valentía, él mejor fue, y aunque sí le daba bastante miedo mirarlo, a la primera impresión se armó de valor, y el papá lo agarró con una sábana y se lo trajo para cargarlo. No saben qué fue lo que hizo ese niño, pero apenas lo tocó, todo su pelo se puso canoso y después se desplomó en el suelo. Como los hijos estaban viendo a lo lejos, las hermanas empezaron a llorar, y mientras la mamá las calmaba, el abuelo de mi maestro y sus 2 hermanos mayores, que eran entre 18 y 20 años, fueron por su papá, y para acercarse, primero aventaron piedras a ese ser para que se fuera espantándolo, y al final lo lograron, pues el ser terminó perdiéndose entre los árboles de la zona. Al papá lo trajeron a la finca cargando para ver qué le pasaba, y gracias a Dios despertó a los minutos y todo había sido un simple desmayo. Lo llevaron con la curandera del pueblo más cercano para que les diga qué pasó, y ella les confirmó que enfermo no está, pero que envejeció como 15 años fácil, eso le queda claro. Asustados regresaron a la loma y dieron aviso a todas las casas que había algo peligroso en la arboleda y que seguramente tiene que ver con brujería. Tuvieron que ponerse de acuerdo para que los adultos montaran guardia todas las noches. Los extraños bebés con cara de anciano no se aparecieron, pero quienes estaban velando afirmaban que de la arboleda se veía a lo lejos que caminaban coyotes, ya con los ojos y bigotes canosos, y pensaron que no solo los seres extraños podían hacer viejitos a los humanos, también lo podían hacer a los animales. El abuelo de mi maestro dijo que una de esas noches estaban dormidos cuando empezaron a escuchar ruidos en su corral, y al asomarse, de primero no vieron nada, pero los segundos, el ruido se empezó a escuchar en el techo, de manera muy clara. Los ruidos eran de algo que pasaba rápido, daba pasos rápidos, y sabiendo que podrían ser esos extraños bebés, nadie fue el valiente para quererse asomar. Así que todos se juntaron en el cuarto de los padres, se tomaron de las manos y se pusieron a rezar, esperando que pase lo peor. No pegaron pestaña en toda la noche, y para cuando apenas salió la luz del día y ya dejaron de escuchar el acecho de esos seres, se asomaron a los corrales.
Casi todos los animales estaban intactos, pero lastimosamente una de las cabras estaba tiesa, ya sin vida, y revisándole el rostro se notaba que la vejez la había alcanzado. Las familias de la zona se empezaron a asustar, pues se sentían vulnerables, ya que casi todas las casas eran humildes, de adobe y de madera. La única casa que era de piedra cimentada era la del señor que cuidaban, y como si fuera un búnker, llevaron a todos los animales a su corral, que era el más grande de todos, y las familias pasaron la noche, sintiendo que posiblemente ese ya era el fin del mundo y los había alcanzado. Esa noche contó el abuelo de mi maestro que desde un hoyo de las vigas de madera podía ver la arboleda, que salían animales como coyotes, lobos o zorros, y buscaban refugio, huyendo de los árboles, buscaban refugio en las casas de la zona, como si no solo la comunidad estuviera batallando con esos extraños seres, también los animales de la zona, sin importar que sean animales peligrosos o listos, como los lobos o los coyotes. Esa noche se escucharon unos disparos y desconocen si fueron para lastimar a los seres o solo para espantarlos. El problema es que los veladores no comentaban mucho, pues no querían asustar a las mujeres y a los niños. La siguiente noche fue la peor de todas, pues apenas se asomó la luna, ya todos estaban en la casona, acuartelados. Y hubo un momento en el que no se escuchó nada de ruido, pues todos los veladores que estaban montando guardia se quedaron, no saben si desmayados o los durmieron, pero estaban tomados por sorpresa. Así que de repente se abrió la puerta principal de la casona, que era de madera pesada. No hay escena que pueda describir qué tan traumático fue la situación para el abuelo de mi maestro, pero él jura que vio entrar ya no solo a uno, ahora eran 2 bebés, con las mismas facciones de alguien anciano, y no solo tenían la apariencia de bebé, también caminaban como bebé, pues lo hacían de manera torpe, como lo haría cualquier plebe de 2 años que apenas está echando sus primeros pasos. Entraron, y como todos querían estar lo más alejados posible de ello, pareciera que les hicieron un círculo a su alrededor, y después los bebés se acercaron a una de las cestas y sacaron 2 redondas de queso, y en el centro de todos se pusieron a comer sin molestar a nadie. Después de unos 20 minutos sin poder hacer nada, el señor Zárate, el dueño de la casona y los animales, se paró y tomó un cesto vacío y metió varias redondas de queso, y como si supiera perfecto qué hacer, se acercó a los extraños bebés. Les mostró los quesos y estos, como si vieran una sonaja nueva, se fueron tras el señor, y él se fue abriendo la puerta, no sin antes decirle a todos que no hagan por buscarlo y que por favor no dejen de hacer queso, pues al parecer a estos seres les gusta mucho, que de ahora en adelante dejen unos cuantos en la entrada de la arboleda. Nadie tuvo el valor para decirle a don Zárate que no se fuera, pues desgraciadamente el miedo tenía a todos con las piernas dobladas. Esa fue la última vez que vieron a don Zárate en la comunidad, pero no la última de los extraños bebés. A los meses que todo se tranquilizó y no se notó que hubiera señales de los seres en la comunidad, empezaron a retomar sus rutinas, pero cuando llegó la ampliación del ferrocarril, empezó a haber mucha llegada de gente foránea que venía, ya sea buscando dónde sentarse y hacer vida o dónde hacer la maldad. Una mañana al despertar, en uno de los corralitos de una familia, avisó que les habían robado una cabra, y reconociendo bien la zona, la única forma de pelarse sin ser descubiertos sería por la arboleda, porque como la bajada al pueblo es puro sendero pelón, cualquiera podría saber que quien bajara del monte con animales es porque se los estaba robando, pues era por todo sabido que esa comunidad no vendía sus animales. Intentaban armarse de valor para entrar a la arboleda y buscar al animal, pero gracias a Dios no fue necesario, pues vieron salir a la cabra sin ningún rasguño y escoltada por 2 señores de unos 50 años amarrados de las manos. Al ver a la gente de la ranchería, les pidieron perdón por tomar el animal y explicaron que el señor que vive al fondo de la arboleda ya los hizo pagar por andar de mano larga. Como se veían muertos de miedo, regresaron la cabra a su corral y soltaron a los señores, no sin antes preguntarles que si ese señor que vieron y los castigó tenía tal aspecto, pensando que podría ser don Zárate, y ellos lo confirmaron, pero que no solo vieron a ese extraño señor, también vieron la cosa más impresionante, y afirmaron que había una docena de extraños bebés con cara de anciano por toda la zona. Estaban caminando rápido entre el zacatal, colgándose de los árboles, de las ramas, o incluso hasta salían de la tierra, como si estuvieran en madrigueras y salieran como tlacuaches en verano. El tiempo pasó, y a los 5 años de eso fue que se abrió una mina al norte del estado, y muchas comunidades se fueron a pedir trabajo, abandonando pueblos enteros, y como poco a poco dejó de haber a quien venderles quesos, la pequeña ranchería también se mudó, siguiendo el paso del ferrocarril, o también uniéndose a las minas. Nosotros, cuando escuchamos esa historia,
todos los compañeros del salón quedamos tan impresionados que solo teníamos una cosa en mente. Era saber si aún vivía el abuelo del maestro, y él nos dijo que sí. Tiene 86 años, pero está muy lúcido de ideas. De hecho, el maestro nos propuso algo, que si llegábamos a cierta calificación a final de curso, le diría a su abuelo que viniera a la escuela y nos enseñara a hacer queso, como cuando él era niño, y de paso nos contaría más historias que vivió en su juventud, porque esa no fue la única. También hubo una ocasión donde él jura que estuvo atrapado en una mina durante 4 días, y no lo van a creer, pero un duende le dio de comer para salvarle la vida. Pues imagínense, hasta los más burros del salón subieron la calificación, y cuando al fin llegó el famoso abuelo, la misma escuela le dio chance para que nos dejara hacer queso, y pues así nos tienes a todos, llevando el producto para prepararlo. Él aparte llevó queso hecho, y nos pusimos a comer quesadillas, mientras el abuelo nos contaba, o mejor dicho, nos daba cátedra de cómo se debe contar una buena historia de terror, porque no hay nada mejor que escucharlas de quien las vivió. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.